Bueno, ahora vamos a ver un concepto clave en la teoría de funciones analíticas, que es el concepto de singularidad. De alguna manera, sabemos ya estudiar cuándo una función es analítica o no en algún punto. Y de alguna manera el concepto de singularidad es una especie de noción complementaria del concepto de analiticidad. No exactamente la noción complementaria, pero sí algo parecido. Vamos a ver. Si yo tengo una función de algún conjunto a los complejos y z ser un número complejo cualquiera, no necesariamente en el dominio, vamos a decir que ese z0 es una singularidad de esa función f si se cumplen dos cosas simultáneamente. La primera es que f no es analítica en z0. O sea, primera condición para que un punto del plano sea una singularidad de una función es que la función no sea analítica en ese punto. Pero eso no alcanza, hay otra condición. Si fuera eso todo, ahí sí serían conceptos totalmente complementarios. La idea de analiticidad, F no es analítica, implica F singularidad. Pero no termina ahí la definición de singularidad. Aparte de no ser analítica en Z0, para ser una singularidad de la función, Z0 tiene que cumplir que en cualquier entorno alrededor de Z0, o sea, para todo R mayor que 0, hay algún punto del entorno de Z0, del radio R, en el cual la función es analítica. ¿Sí? O sea, para todo entorno de radio R mayor que 0, todo entorno de radio R alrededor de Z0, hay algún punto Z1 en ese entorno en el cual la función sí es analítica. Esta segunda parte de la definición de singularidad se recuerda fácil. Es una función, no es una función tiene en Z0 una singularidad cuando la función no es analítica en Z0, pero cualquier entorno de Z0 contiene un punto, al menos un punto en el que la función sí es analítica. La idea es más o menos esta. Supongamos que he marcado con rojo los puntos donde la función no es analítica, ¿sí? En particular, este Z0 cumple esto por supuesto corresponde como un dibujito del plano Z, porque a los efectos de analizar si un punto, si un número complejo es o no una singularidad de una función, hay que analizarlo en el plano Z, ¿sí? Entonces, este Z0 está en rojo y por lo tanto es uno de los, en este ejemplo que estoy poniendo, es un punto en el que la función no es analítica, cumple la primera condición. Y supongamos que la función no sea analítica en todos los otros puntos que están de rojo, pero que sí sea analítica en el resto, digamos. Entonces, cualquiera sea el entorno que yo tome alrededor de Z0, va a haber algún punto, digamos este, Z1, o si es más chiquito, veo, digamos, que puedo tomar un punto arbitrariamente cerca de Z0 en el cual la función sí es analítica. ¿Sí? O sea, eso que estamos viendo acá para este entorno tiene que ocurrir para cualquier entorno. O sea, que en todo entorno de Z0 haya un punto en el que la función sí sea analítica. Haya al menos un punto en el que la función sea analítica y que no sea analítica en el propio Z0. Dos condiciones para singularidad. No ser analítica en Z0, pero cualquier entorno de Z0 contiene un punto en el que la función sí es analítica. Ya dentro de un ratito vamos a ver ejemplos, pero antes vamos a ver un tipo especial de singularidad que se llaman las singularidades aisladas, que tienen un rol fundamental en los desarrollos en serie que vamos a ver más adelante. La idea de singularidad aislada. ¿Cuándo decimos que Z0 es una singularidad aislada para una función? También se tiene que cumplir las dos siguientes condiciones. La primera es que sea una singularidad. O sea, ¿qué es una singularidad aislada? Es una singularidad tal que cumple aparte otra condición. Que existe un entorno, existe
un entorno tal que f es analítica en todo ese entorno, salvo en Z0, en el que ya sabemos que no es analítica porque es singularidad. Y eso es lo mismo que decir que f es analítica en el entorno reducido de radio R alrededor de Z0. ¿Sí? O sea, una función f tiene una singularidad aislada en Z0 cuando alrededor de Z0 yo puedo trazar un entorno en el cual la única singularidad que tiene la función es el propio Z0 y en el resto del entorno, en el entorno reducido, la función no tiene otra singularidad. Este es un existe y este es un para todo. ¿Sí? O sea, tengan cuidado con eso. Para la singularidad aislada, no es que todo entorno alrededor de Z0, todo entorno reducido, la función deba ser analítica. No, no es así. Es que admite una singularidad aislada cuando admite un entorno en el cual la única singularidad de la función es ella misma. La función puede tener otras singularidades, pero están fuera de ese entorno que decimos que existe. Practiquemos estas definiciones de singularidad y singularidad aislada viendo las singularidades que tienen las funciones que veíamos hace un ratito cuya analiticidad acabamos de ver. La primera era la función cuya parte real u era x más y cuadrado y cuya parte real b era y menos x. Ya sabemos que esa función no es analítica en ningún punto del plano complejo. Entonces, recuerden que una singularidad, para ser singularidad, lo primero que tiene que cumplir es que la función no sea analítica en el punto, pero que todo entorno tenga un punto donde la función sí es analítica. Si acá estamos viendo que esta función no es analítica en ningún punto, esa segunda condición de la definición de singularidad jamás se puede cumplir y por lo tanto esta función f no tiene singularidades. Veamos otra función, la que habíamos visto hace un rato, que era la z menos pi. Ya sabíamos que esa era una función que era analítica en todo el plano complejo, es decir, era una función entera. Si es entera, o sea, si es analítica en todo el plano complejo, ningún punto puede cumplir la primera condición de singularidad, que es que la función no sea analítica en ese punto. Ninguno lo cumple porque la función sí es analítica en cualquier punto. Por lo tanto, esta función no tiene tampoco singularidades, pero me interesa que comparen dos funciones que no tienen singularidades por razones muy diferentes. Una porque es analítica en todo el plano complejo y otra porque no es analítica en ningún punto. O sea, ninguna tiene singularidades, pero los motivos por los que no tienen singularidades son muy diferentes. La tercera función que habíamos visto era la función 1 sobre z menos pi. ¿Sí? ¿Qué pasaba con esa función? Habíamos llegado a la conclusión de que era analítica en c menos pi. O sea, tiene un solo punto del plano donde la función no es analítica y es analítica en todo el resto del plano. O sea, que efectivamente uno enseguida, digamos, fácilmente se da cuenta que en pi uno tiene una singularidad. Salgamos, digamos, hagamos algo gráfico para apoyar esa idea. Yo voy a marcar en rojo el punto donde la función no es analítica. Y me pregunto si será cierto que tomando cualquier entorno, voy a marcar cualquier entorno, por ejemplo bueno, ese entorno por supuesto que tiene un montón, todo punto en todo punto del entorno, cualquier punto que yo tome de ese entorno, que no sea el propio pi, la función sí va a ser analítica. Por lo tanto, hasta ahí, con ese análisis, yo puedo saber que la función tiene en pi una singularidad, porque por ejemplo, para todo r mayor que 0, para cualquier entorno, la función h va a ser analítica en, por ejemplo, como muestra el dibujo en pi
más R sobre 2, digamos, el punto que anda por acá. Así que, digamos que fácilmente podemos ver que como ese punto está en el entorno de radio R y el R es arbitrario, entonces efectivamente con ese análisis sabemos que pi es una singularidad de H. Ahora resta ver si esa singularidad es aislada o no. Por supuesto que nos damos cuenta visualmente que sí, porque tiene que haber algún entorno, y acá estamos viendo ese mismo que hemos trazado, ¿sí? Ese mismo entorno que hemos trazado. La función en todo ese entorno, el único problema que tiene, el único punto donde la función no es analítica es justo el centro del entorno. Todo el entorno reducido, en todo el entorno reducido la función es analítica y por lo tanto se cumple el requisito de la analiticidad, del hecho de que sea una singularidad aislada. Así que observen lo que decíamos. Si tomamos, por ejemplo, alrededor de pi el entorno de radio 1, más vale que en todo ese entorno reducido la función es analítica. Por lo tanto, pi es una singularidad aislada. Es la única singularidad que hay en, por ejemplo, el entorno de radio 1 alrededor de pi. Y en relación al último ejemplo, la función s de z, cociente entre el logaritmo de z y z menos i, su dominio, recuerden, eran todos los complejos excepto el 0 y el i. Los lugares, los puntos en los que esta función era analítica era todo el plano excepto en 0, en i y en el semieje real negativo. Entonces, si por ejemplo vemos esa situación aquí, recordemos, voy a marcar con rojo entonces en i, en 0 y en todo el semieje real negativo, esta función no es analítica y es analítica en el resto del mundo, ¿sí? Entonces me pregunto qué clase, primero, si estas que están de rojo, que son donde la función no es analítica, son singularidades. Nuestro primer ejemplo, el de hace un rato, nos mostró que no por el hecho de que una función no sea analítica en un punto, ya automáticamente va a tener una singularidad en ese punto. Fíjense el primer ejemplo que tenemos acá arriba. Pero en el caso, por ejemplo, de i, ¿sí? Si yo tomo cualquier entorno, por pequeño o por grande que sea, siempre en el entorno va a haber puntos cercanos a i en el cual la función, hay puntos de ese entorno en el que la función es analítica, ¿sí? O sea, cualquier entorno contiene un punto, cualquier entorno de i contiene un punto en el que la función es analítica, por lo tanto i es una singularidad. ¿Y qué decir del 0 y de todas estas? Bueno, por ejemplo, si yo tomo algún entorno alrededor del 0, creo que es bastante evidente que va a haber puntos del entorno, muchos, en los cuales la función sí es analítica. Así que informalmente uno se da cuenta de que la función es en 0, no es analítica, pero todo entorno alrededor del 0 tiene un punto donde la función sí es analítica, por lo tanto el 0 es una singularidad. Y si tomo un punto que esté en el semieje real negativo, lo mismo, ¿no es cierto? Cualquier entorno que yo tome, por pequeño o grande que sea, siempre va a contener algunos puntos donde la función sí es analítica. Por lo tanto, todo lo que está marcado de rojo acá, o sea, i, el 0 y los reales negativos, son todos singularidades. Ahora, eso, digamos que podríamos ir anotando algunas conclusiones. Por ejemplo, si yo tomo alrededor de i
el entorno de radio 1/2 y me fijo en ese entorno, la única singularidad de la función que hay en ese entorno es el propio i. Y entonces en el entorno reducido la función s es analítica. Así que eso me dice por un lado que i es singularidad y por otro lado que es una singularidad aislada. ¿Sí? Para ser singularidad aislada, primero hay que ser singularidad, el i lo es, y tiene que ser aislada. Para ser aislada tiene que haber un entorno tal que la única singularidad de la función en ese entorno sea el i. O lo que es lo mismo, que en el entorno reducido no haya singularidades, la función sea analítica en todo ese entorno reducido. Bueno, para el entorno de radio 1/2 alrededor de i, eso se cumple y por lo tanto i es una singularidad aislada de la función s. ¿Qué pasa con los puntos que están en el semieje real negativo? Obviamente se cumple que cualquiera que sea el radio R positivo que yo tome y piense en el entorno, la función es analítica en z0 menos i por r sobre 2. O sea, me voy hacia arriba, digamos, seguro que en la recta vertical voy a encontrar puntos donde la función es analítica, así que, y en realidad acá me estoy planteando que tomo, fíjense, un punto que esté en z0 menos i por r sobre 2, o sea, estoy tomando este punto, ¿sí? Seguro que la función es analítica en ese punto y por lo tanto la función tiene allí una singularidad, porque ese punto está en el entorno y la función es analítica en él. Entonces eso quiere decir que cualquier z0 en el semieje real negativo o el 0 es una singularidad de la función. ¿Será una singularidad aislada? Bueno, el dibujo creo que muestra claramente que no, porque para que sea aislada tendríamos que conseguirnos un entorno en el que la única singularidad sea el propio z0, pero acá si ven el dibujito en el pizarrón, cualquier entorno que yo trace alrededor de cualquiera de estos z0 sobre el semieje real negativo o 0 va a contener un pedacito del segmento rojo y por lo tanto no está aislada la singularidad. Dentro de cualquier entorno va a haber otras singularidades, todas las contenidas en este segmento. ¿Sí? Podemos formalizar eso diciendo que en cualquier z0 que esté sobre el semieje real negativo incluido el 0, la función con total seguridad no es analítica en z0 menos r sobre 2, o sea, en un puntito, como les decía hace un rato, en este puntito, fíjense en el dibujo acá, en este punto, la función no es analítica porque justamente ya sabemos que ese punto es una singularidad. Por lo tanto, cualquier entorno contiene un punto donde la función no es analítica. O sea, cuando yo tomo un z0 en el semieje real negativo o el 0, esa función, ese punto es una singularidad para S, pero no es una singularidad aislada porque cualquier entorno contiene un punto, cualquier entorno de ese z0 contiene un punto en el que la función no es analítica, aparte del z0, ¿sí? No es una singularidad aislada. Así que, entonces, en definitiva, esta función, sus singularidades, la única que es aislada es la i. El semieje real negativo y el 0 son también todas singularidades, pero ninguna de ellas es aislada. Veamos ahora qué propiedades
interesantes, porque realmente las hacen interesantes las propiedades que tienen las funciones analíticas. Uno se pregunta qué condición necesaria tenemos para la analiticidad de una función. Todo esto, por supuesto, que va de la mano con la condición necesaria de derivabilidad y con la condición suficiente para derivabilidad. Primero empecemos deduciendo una condición necesaria de analiticidad. Si yo tengo una función, digamos parte real u, parte imaginaria b de x y, ambas funciones de dos variables, y supongamos que esa función es analítica en un punto complejo z0, parte real x0, parte imaginaria y0. Si uno tiene eso, es decir, si la función es analítica en ese punto, entonces hay un entorno tal que para cualquier complejo dentro de ese entorno se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, es decir, u sub x de xy igual a b sub i de xy, y u sub i de xy, la derivada parcial de u respecto de y en xy, igual a menos la derivada parcial de b respecto de x en xy. Y eso pasa para las dos, o sea, para cualquier complejo en ese entorno que existe, la igualdad de las condiciones de las ecuaciones de Cauchy-Riemann en todo punto del entorno. Una diferencia con derivabilidad es que una función era derivable en x0 y 0 cuando las condiciones de Cauchy-Riemann, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplían en el punto x0 y 0. Bueno, la analiticidad tiene como condición necesaria que las condiciones de Cauchy-Riemann, las ecuaciones de Cauchy-Riemann, siempre digo condiciones o ecuaciones, es lo mismo, se cumplan en todo complejo de un entorno. No solo en el centro del entorno, sino en todo complejo del entorno. La demostración, se la pueden imaginar, es casi inmediata porque como una función, si la función f es analítica en z0, por definición de analiticidad quiere decir que hay un radio de entorno tal que f es derivable en cada complejo de ese entorno. Y si es derivable en cada complejo de ese entorno, cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ese complejo del entorno. O sea, f satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann en cada xy del entorno. ¿Qué es lo que queríamos probar acá? Es inmediato. Y entonces, si una función es analítica en un punto, seguro que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen no solo en el punto, sino en todo un entorno alrededor de ese punto.